Phil, ¿me ayudas a entender algo? Llevo poco jugando. Pregunta, ¿por qué Joyo no corrige stats de personajes o hace rework para volver a usarlos? Porque no pueden, porque es un gacha. Cuando es un gacha y tú has pagado técnicamente por un personaje, no pueden cambiarlo, no van a hacer ningún tipo de rework, todo lo contrario, te van a vender... ¿Tú quieres un personaje nuevo? O sea, ¿tú quieres un personaje que haga cosas bien hechas? Te van a vender un personaje nuevo que haga las cosas bien hechas. En plan, salió Diluc, salieron 85.000 Carry Spiro y a día de hoy el Carry Piro es este. ¿Pero cuántos Carry Spiros hay? ¿Han hecho algún rework, algún Carry Piro antiguo? No. Si quieres un Carry Piro, gasta dinero por Mavuika. Kiki, que todo el mundo decía, ¡ay, Kiki, qué mala no sirve para nada! ¿Quieres un buen healer crío? ¡Pum! Diona, en la 1.1. ¡Ay, no, ya Diona no es buen healer crío! No sé qué, ¡pa! Charlotte. Ya está, tíos, así va el juego. ¿Queréis algo que pueda mejorar lo anterior y sea supuestamente un rework o... va a salir un personaje nuevo que lo haga mejor? ¿Queréis un carry electro bueno? Pum, Clorinde. Ya está, tíos. ¿Queréis un power creep de Raiden? Pum, Varesa. A ver, no es power creep de Raiden porque tiene mecánicas distintas, pero me habéis entendido, ¿no? Así sucesivamente. O sea que la respuesta a tu pregunta, Ángel, primero no van a reworkar nada porque es un gacha. Ya no por vender, que alguno puede decir, bueno, la argumentación es simple porque no te reworkan nada antiguo porque te vende lo nuevo. Vale, no. Es mentira, de hecho. Realmente la argumentación es un gacha, y como gacha, por muchísimas normativas de varios países, principalmente países asiáticos, no pueden cambiar un producto que ya has adquirido. Aunque digan, no, Phil, pero si yo soy free to play. Ya bueno, pero técnicamente con las protogemas, con todo el tiempo invertido en una cuenta, en la exploración y tal, y con esa moneda que son protogemas, mucha otra gente sí ha gastado dinero para adquirir esas protogemas y comprar ese personaje, porque hay un pity para asegurártelo. Mucha gente sí ha pagado por ello, y tú cuentas como haber pagado solo por el hecho de haber gastado muchas horas de tu tiempo en ello. Y por leyes asiáticas no pueden cambiar algo por lo cual ya has pagado. ¿Sabéis? No pueden, básicamente. Entonces no lo hacen por eso. Que en algún momento intenten decir, pues gente, vamos a hacer que personajes antiguos tengan algún tipo de mejora. Si la comunidad no se enfada, lo pueden aplicar dentro de lo que cabe. El problema sería si hacen algo y de repente hay un colectivo muy grande que se enfada, se queja y eso llega a las autoridades. Las autoridades ahí revisan la ley, ven que la han infringido y les meten multísimas gigantescas. Pero técnicamente, si hacen un cambio y un rework y a todos los jugadores de forma casi unánime están contentos, pues digamos que si no molestan o no llaman la atención negativamente o no hay una demanda colectiva o algo así, digamos que lo podrían hacer. Pero no va a pasar. No va a pasar porque para darte cualquier cosa antigua que lo haga medio bien, te configuran, te programan y te desarrollan un nuevo personaje con más tetas, más culo, más números grandes, menos cooldown y menos coste de energía. y ya está. Y te dicen, mira qué rico este personaje. Dame todo tu dinero, jugador free to play promedio. Bueno, free to play no, porque nos pagan. Dame todo tu dinero, jugador de gachas promedio. Y tú lo que haces es gastar. Y no te van a hacer un rework a nada antiguo. ¡Ay, yo soy main físico, Phil! Feo de joyo, ¿ves? Haz un rework a Eula, que me gusta mucho la Eula y la venganza, porque venirse está rico. Sí, señor, le mando un capitano físico para llevar. Son 200 deseos si lo quiere con arma. Gástese usted $200 si quiere. Ya está, tíos, esa es la solución esa es la solución a mejorar personajes antiguos, no hay más, tíos. No hay más, es lo que hay, es joyo, ¿ves? Vale, el evento, vamos a hacer el evento. Por cierto, hablando del evento, mirad, ahora hablamos de NotCry y de lo de Twitter y tal, pero ya que estoy, voy a enseñaros esto, tíos, mirad. Mirad esto, tíos. Un nuevo set que mejore lo viejo. A ver, lo han hecho, ¿eh? Todas las veces que han querido mejorar a Xiao, por ejemplo, le han metido un nuevo set. En la 5.5 llega un nuevo set para Xiao, para que mejore otro poco más. O sea, cuando quieren hacerlo, es verdad lo que dice Zakas, que meten sets, pero no es un rework total, es una mejora mínimamente limitada de pues un 10%, 15, 20% a lo mucho. Pero no es un rework, porque cuando el chaval ha preguntado y usa la palabra rework, un rework significa un cambio en las mecánicas. Es decir, un
set externo no es un rework. Un set externo pues es una mejora externa, llamémosle así. Pero un rework es cuando tocan el kit de un personaje. Un rework ya es cuando cambian un escalado. Un rework es, los antiguos, lo que le hicieron a Zhongli. ¿Recordáis lo que le hicieron a Zhongli? Que le cambiaron varias cosas, escalados con vida, que la ulti petrificara mucho más tiempo. Eso es un rework, tíos. Eso es un rework. Eso sí es un rework. Pero darle un set nuevo no es un rework. Es, digamos, una mejora externa mínimamente, ¿sabéis? Vale, señores, lo quería enseñar. Mirad, esto es lo de la bendición. Phil, si mejoran los escalados de daño de los personajes antiguos no sería funable. Funable no, sería ilegal. O sea, es lo que estoy explicando. Sería ilegal. Lo acabo de explicar, es ilegal. O sea, literal, o sea, técnica y literalmente es ilegal mejorar escalados de personajes antiguos. Es ilegal. Luego, que lo hagan y la gente esté contenta, pues me alegro, la verdad, estaría bien. Igual la gente nunca está contenta con nada, con lo cual, personalmente, ya para concluir esta conversación, Romale, de esto tienes vídeo para el secundario, para concluir esta conversación, no creo que lo hagan, tíos. Primero porque te pueden vender personajes nuevos que hagan mejor que los antiguos y punto. Y segundo, porque la gente es verdad que está tan jodidamente enfadada con el mundo en general que cada vez que alguien hace algo, le parece mal siempre a la gente. Y siempre tienen que quejarse o llorar o opinar o lo que sea, o que les hagan caso, ¿no? Porque no les hacen caso en casa. Y si Hoyoverse, tío, de hecho es de las empresas también más funadas que hay y respiran y ya funan a Hoyoverse, ¿ustedes creen que Hoyoverse se van a arriesgar mínimamente a mejorar escalados de personajes antiguos para que funcionen con la intención incluso de hacer algo bueno por los jugadores y que haya 80.000 personas en redes sociales que les peguen una macrofuna por decir ¡es ilegal, Miji! ¡Esto es ilegal! ¡Yo quiero a mi personaje nuevo! Me están invadiendo otra vez, señores. Esto no puede ser. ¡Me voy! Me voy. Me han invadido otra vez. Diario de Bitácora. Día 275. La invasión Rusia. Que me desposiciona en el stream. Señores, un bro cadem en el chat para saludar a la cosa. Hoyoverse y sus funas es tu paralelo cinematográfico. Con razón te dicen el CEO de Hoyoverse.